Se miran muy bien de aquí. No le crean al pastor. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Listos para la palabra del día de hoy? Sí. A ver, Lalito, se me olvidó mi espejo ahí, porfa. Como ustedes saben, bueno, les doy otra vez la bienvenida. Bienvenidos hoy otra vez. Este domingo vamos a estar cerrando la serie que estamos llevando de Más allá del espejo. ¿Les ha gustado la serie? Sí, ha estado bien fuerte, pero bien importante y bien interesante cada domingo. Y como siempre el pastor tiene aquí este espejo, que estamos hablando acerca de más allá del espejo, cuando nosotros nos miramos al espejo. Tenemos que entender que nosotros somos más de lo que miramos al espejo. Todos nos vimos al espejo hoy, ¿no? Sí, y es siempre mis hijas y yo siempre decimos cuando comenzamos el proceso de empezar a arreglarnos para irnos a la iglesia, decimos que comience la transformación, ¿no? Entonces comenzamos a arreglarnos y maquillarnos y siempre decimos, nos bañamos y andamos a lo mejor en pijamas y ya cuando llegó la hora de arreglarnos, que comience la transformación. Y entonces realmente como comenzamos a vernos en el espejo en la mañana no es lo igual que cuando ya salimos, ¿verdad? Ya estamos peinados, arreglados. Pero la realidad es que verte al espejo, aunque es algo muy común y que todos lo hacemos cada mañana, realmente es algo muy profundo. Y el pastor ha estado hablando todas las semanas acerca de que Dios en el Génesis hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y que nosotros, como creación de Dios, el propósito de que Dios crea al hombre y a la mujer es para ser un reflejo de Él en la tierra, ¿verdad? En el tiempo que nos tocó vivir, en las circunstancias en las que estamos, en la ciudad donde Dios nos puso, ahí es donde Dios quiere que nosotros seamos el reflejo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser el reflejo? El espejo es un ejemplo de cómo podemos ser un reflejo de Dios, y es que cuando nosotros ponemos el espejo de frente a nosotros, pues solamente vemos nuestro reflejo, ¿cierto? Pero cuando lo ponemos de una forma, como lo ponía el pastor, que es una forma inclinada, entonces es que sale un reflejo, ¿verdad? Y ese es el reflejo de Dios. Cuando nosotros tenemos el espejo en una mala posición, o estamos viendo mucho a nuestra persona, o estamos solamente viendo nuestros defectos, ya me puse más cachetona, ya tengo ojeras, ya tengo esto, arrugas, y estamos demasiado enfocados en nosotros, muy difícilmente vamos a poder ser el reflejo de Dios, porque lo que Dios quiere es que inclinemos nuestra mirada, nuestra identidad a la identidad de Él, para que nosotros podamos ser ese reflejo en la faz de la tierra. ¿Vamos entendiendo? Para los que no han venido las semanas pasadas, esta serie es acerca de la identidad, y hemos estado hablando de quiénes somos, en dónde estamos, para qué estamos, y hoy es la última serie y pues me tocó cerrarla. No es mi culpa que me tocó el más fuerte, ¿verdad? Así que, ¿están listos? Sí, bueno, como les estaba diciendo, nosotros somos criaturas de Dios para hacer la imagen de Dios, y desafortunadamente hemos crecido en un contexto muy complicado, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de ideologías alejadas de Dios, en muchas cosas que pueden perturbar nuestra identidad, ¿verdad? Nosotros cuando nacemos siendo puros, santos, buenos, unos bebés hermosos, pero conforme vamos creciendo en este mundo, pues nos vamos convirtiendo en algo muy lejano a lo que Dios realmente quiere que seamos. Y no es que Dios no te ame como eres, no te ame a tu persona, pero lo que sí no ama muchas veces es que en todo lo que te has convertido no es precisamente lo que Él quiere que tú seas, ¿sí? Y esta serie está creada para nosotros encontrar nuestra identidad, realmente entender quiénes somos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y es que para algo que hoy vamos a entender juntos como iglesia es que nosotros, para poder llegar o tener o ser o
tener la identidad de Dios y ser quien Dios quiere que seamos, necesitamos entender algunos factores antes. Y uno es de que para nosotros tener la identidad de Dios tuvimos que cruzar varias fronteras, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. ¿Todos aquí somos inmigrantes? Casi todos, ¿verdad? Y cuando nosotros cruzamos a este país de la forma como sea que hayas cruzado, ¿qué conlleva cruzar a este país? Pues conlleva sacrificios, ¿verdad? Conlleva el pagar, conlleva pagar mucho dinero, ¿cierto? Conlleva el trámite, pero también conlleva el dejar tu país. Conlleva el entrar a un país que no es el tuyo, a una cultura diferente, a donde estás desarrollándote en un lenguaje diferente. Las leyes son diferentes, las costumbres son diferentes. Y entonces cuando nosotros venimos de nuestros países y cruzamos la frontera, nos vamos a topar con una nueva forma de vida, ¿verdad? Entonces cuando nosotros llegamos a este país, nosotros seguimos siendo mexicanos, colombianos, ¿sí? ¿O no? Seguimos siendo, tenemos nuestra nacionalidad. ¿Por qué? Porque en el lugar donde nacemos es donde tenemos nuestra nacionalidad. O sea, nos otorga nuestra nacionalidad. Inmediatamente esa nacionalidad fluye de nosotros, ¿verdad? Un colombiano a donde sea que vaya, la gente lo va a identificar por colombiano, ¿verdad? Por la forma como hablan, por la forma como comen. Un mexicano lo mismo, un nicaragüense lo mismo, un chileno lo mismo. Todos si miran, hablamos de una forma diferente. Y ahora que nosotros, que ya estamos como más acostumbrados a la diversidad de culturas en nuestra comunidad, pues nos encanta conocer, a ver, cómo comen los colombianos, cómo comen los nicaragüenses y así, ¿verdad? Y en cierta forma vamos como que asimilando que estamos en una comunidad y que hay muchas diferentes nacionalidades. La cosa es que después nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos nacen en otro país que no es el de nosotros y ellos tienen, ¿qué? Otra nacionalidad. Y entonces nuestros hijos empiezan a tener esa confusión de decir, ¿de dónde soy? ¿Soy mexicano o soy americano? ¿Qué soy? Hasta que llega un punto donde ellos toman la decisión por sí solos de decir, ¿sabes qué? Yo creo que mi nacionalidad es mexicano, aunque yo nací en este país, pero yo soy mexicano, mexicana. O no, ¿sabes qué? Aunque yo, toda mi cultura y mis tradiciones son hispanas, yo soy americano, porque nací en este país, ¿verdad? Hasta ahí vamos entendiendo acerca de que nosotros, el cruzar fronteras conlleva muchísimas cosas. Ahora, nosotros le damos la nacionalidad a nuestros hijos. No, ¿verdad? Se las da que las leyes, ¿no? Si ellos nacen en un país por ley, ellos son ciudadanos de ese país. Ahora, cuando nosotros queremos a fuerza hacer a nuestros hijos de cierta nacionalidad, eventualmente va a ser algo imposible porque ellos van a nacer en esta cultura y ellos son de aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros venimos de otro país y estamos 20, 30, 40 años en este país? Pero algunos incluso se hacen ciudadanos americanos, ¿verdad? Algunos ya tienen toda la vida, desde chiquitos los trajeron aquí. Pero cuando tú les preguntas de dónde eres, siguen diciendo, soy de Colombia, soy de México, soy de otro lado, ¿cierto? Y siguen empapadísimos de la cultura y de todas sus tradiciones del país desde donde llegaron. Y entonces terminamos estando como la India María. Algunos no conocen la India María. ¿Quiénes conocen la India María? Y las películas de la India María, cuando la India María vino a Estados Unidos, ¿no? Entonces ya no sabías inglés o español, ya no sabías qué era. Entonces ella decía, pues es que yo no sé si soy de aquí o de allá, ¿no?
Y entonces muchos de nosotros terminamos en algún punto igual que la India María. Es que no somos ni de aquí ni de allá, porque estoy en Estados Unidos, pero quiero comer lo que comen en México, hablar como los de México, dormir como los de México, vestirme como los de México, estudiar como los de México, ¿cierto? Pero estás en otro país donde tienes que hacer totalmente otras funciones. Y estamos en medio en donde no sabemos si somos de aquí o somos de allá, y hay una confusión en nuestra identidad, ¿sí? En quiénes realmente somos. Y es tan importante definir quiénes somos. Pero yo no les vengo a definir quiénes son ustedes en su nacionalidad. Yo lo que vengo a ayudarles es a que podamos definir quiénes somos en Dios, ¿sí? Y es que en Dios también tuvimos que cruzar varias fronteras, y muchas de ellas, no, más bien ninguna, fue porque nosotros pagamos un precio, o porque nosotros nos portamos tan bien, o porque nosotros quisimos. Las fronteras que tuvimos que cruzar fueron por el amor y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Vamos entendiendo? Así que hay dos conceptos muy importantes que tienes que entender para llegar a definir tu identidad en Dios y así poder ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Y el primer concepto que debes entender es de dónde Dios me ha trasladado, y el primero es de la muerte a la vida, ¿sí? Y voy a leer unos versículos que hablan acerca de dónde Dios me tuvo que trasladar para yo ser a la imagen y semejanza de Dios. Y uno es de la muerte a la vida. En Efesios 2, del 2 al 6, lo vamos a ir leyendo, los que tienen su Biblia, y si no, lo vamos leyendo en las pantallas. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, ¿sí? Antes estábamos muertos porque nos negábamos a obedecer a Dios. ¿Ok? Dice en el 3, todos vivíamos así en el pasado, tranquilo, todos éramos iguales, ¿verdad? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo lo que viene de nuestra naturaleza va a ser pecado. Todos los deseos que no vienen de Dios vienen del espíritu, ya saben quién, ¿verdad? Dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? ¿Sí? Todos los demás, esta es una carta que fue enviada a la iglesia de Éfesos por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hablaba a los cristianos. ¿Hay algún cristiano aquí? ¿Sí? Hablaba a los que habían recibido como Señor y Salvador a Jesucristo, habían reconocido que Él había muerto en la cruz para salvación de sus vidas, había resucitado para darnos nueva vida, y a estos el apóstol Pablo les estaba diciendo: todos ustedes estaban como todos los demás, llenos de pasiones, guiados por su naturaleza humana. Pero ahora ustedes ya no son del montón, ¿sí? Dice en el 4, dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia que ustedes han sido salvados. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él, ¿sí? Nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. La primer frontera que tú tienes que entender para tú llegar a
a tener la identidad de Dios es que Dios te tuvo que haber sacado de la muerte. ¿La muerte de qué? ¿La muerte física? ¿Estabas muerto? No, ¿verdad? De la muerte porque eras esclavo, estabas muerto en tus pecados. Estabas viviendo una vida natural y Dios quiere que vivas una vida espiritual con Él, unido a Cristo Jesús, teniendo vida y no muerte. Todo aquel que solo vive bajo su naturaleza pecaminosa y no quiere obedecer la vida que Dios te quiere dar, ¿sí? Es muy complicado. Estamos como la India María. Es que sí quiero a Dios, pero también quiero esto. Y es que no sé si soy de Dios, pero me comporto como todos los demás. Y estamos en una ir y un venir. He escuchado cantidad, creo que a todos nos pasó que cuando venimos de México y todos prometimos a nuestros papás en México o en otros países que íbamos a regresar en un año. ¿Sí o no? Y dicen, ¿cómo que te vas a regresar en un año? ¿Tanto que costó el coyote? No, trabájale, recupérate y ahí ves. Y bueno, entonces me quedo para recuperar todos los gastos y aquí te dan 30 años y ya no regresaste. ¿Cierto? Porque después de pagar el coyote hay que pagar la universidad de los hijos, la casa, el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pero es inusual que nosotros cruzamos la frontera y luego nos vamos para México. Y luego cruzamos la frontera y ahí va. ¿Quién hace eso? Un loco, ¿verdad? ¿Por qué en Dios lo queremos hacer? Si Dios nos sacó de la muerte para llevarnos a la vida, ¿por qué insistimos a irnos a la muerte? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? Segunda frontera, número 2. Nos trasladó de la oscuridad a la luz. Dice Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Lo volvemos a repetir? Dice Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Nos traslada ¿de dónde? De la oscuridad a la luz, y hubo un precio que tuvo que pagar. ¿Sí? ¿Por qué se nos pueden, si nosotros decimos, cuando yo llegué a este país, quien pagó todos los gastos de que yo llegara aquí era mi esposo, fue mi esposo? ¿Sí? Y a lo mejor, como no salió a lo mejor de mi bolsa, pues no me dolió tanto, ¿verdad? Porque salió de la bolsa de él, ¿verdad? Pero si ha salido de mi bolsa, si yo hubiese tenido que vender mi casa, si yo hubiese vendido, no sé, algo, me hubiera costado más, me hubiera costado más, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando alguien más paga el precio por tu libertad. Qué hermoso es cuando alguien más dice, yo pago lo que tenga que pagar, yo te doy lo que tú necesites para que salgas de este país, para que te vayas a una vida mejor. ¿No es eso maravilloso? ¿Por qué se nos es tan complicado entender que cuando Dios nos saca de la oscuridad para llevarnos a la luz, Él pagó el precio más alto que alguien pudiera haber pagado, que es la sangre de su Hijo? Dio a su propio Hijo para que pagara el precio para sacarte a ti y a mí de la oscuridad a la luz. ¿No es eso maravilloso? Primera de Pedro dice 2:9, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Esas son buenas noticias. Yo los miro unos durmiendo, unos así como, ¿qué? ¿No? Esa es una grandiosa, dice Él, los llamó.
Cuando Dios nos llama por nuestro nombre. Él sabe perfectamente quién tú eres. Quizás a ti te lleve toda la vida a saber quién tú eres, pero Dios tiene bien claro quién tú eres para Él. Y si tú estás aquí hoy sentado, no es por casualidad, es por amor y misericordia de Dios. Si tú estás escuchando el evangelio de Dios, tienes un amor por Dios, no es porque te has portado bien, es porque Dios ha extendido su misericordia y ha extendido su amor hacia tu vida. Y eso es una excelente noticia. ¿Por qué no va a ser una buena noticia? Claro que es excelente noticia. Si no estuviéramos en la muerte, en la oscuridad, perdidos, engañados, esclavos, hundidos, lejos de Dios. Pero Él pagó el precio para que tú y yo pudiéramos salir de eso y traernos a una vida en Él. ¿Por qué es tan importante entender en dónde tú y yo estamos para saber quién tú y yo somos? Es muy importante. Si tú te das cuenta, un ejemplo, cuando hay en la cárcel, en las cárceles hay dos tipos de personas que están ahí por muchas horas, algunos más que otros, pero comen quizás lo mismo, usan las mismas instalaciones, ¿sí? Pero uno está encarcelado, esclavo, ¿verdad? Y el otro está cuidando, es su trabajo, le pagan por estar allí. Uno es el encarcelado y otro es el carcelero, ¿sí? Están en el mismo lugar, pero tienen identidades diferentes, ¿sí? Nosotros estamos en la misma tierra que muchos, pero nosotros somos diferentes. Y es algo que tú tienes que aceptar, digerir y vivir. ¿Por qué? Porque es muy importante entender quién soy y en dónde estoy, para poder ser el reflejo de Dios en esta tierra. Imagínate que nosotros tenemos que tener diferentes funciones y desarrollar muchas funciones como padres, como hermanos, como hijos, como amigos, como líderes, como las funciones que Dios te ha dado, ¿sí? Algunos trabajan en hospitales, algunos trabajan en construcción, algunos en administración, no sé en dónde tú te desarrolles, pero imagínate que tú vas a funcionar en este mundo yendo en la oscuridad a esclavo de la muerte. No es lo mismo que tú vas y desarrollas todo lo que Dios te ha encargado en libertad, con una claridad, con una seguridad de quién tú eres y en dónde estás, y además quién está contigo. Es diferente la vida. Vivimos en el mundo. Podemos ir al mismo Starbucks, al mismo colegio, podemos ir a la misma iglesia, podemos ir al mismo supermercado, pero somos diferentes. ¿Quién nos hace diferentes? Dios. ¿No te hace diferente tu carro? ¿Cuánto tienes en el banco? ¿No te hace diferente qué cuerpo tienes? ¿Qué tan alto? ¿Qué chaparrito? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Si eres colombiano o mexicano. Eso no es lo que te hace diferente para Dios. Lo que te hace diferente es que Él te haya rescatado y tú hayas aceptado y hayas entendido que tú estás en esta tierra, pero no eres de esta tierra. ¿Vamos entendiendo nuestra identidad? ¿Quién soy en Dios? Me encanta una parte en la Biblia que dice que no hay ni hombre, ni mujer, ni pobre, ni rico. Delante de Dios todos somos iguales. ¿Sí? Los que estamos en Dios. Aclaro, ¿verdad? Entonces, tengo unas preguntas. ¿Te has preguntado por qué yo? ¿Por qué yo? Algunos piensan, bueno, pues porque he creído, porque he tenido fe, ¿no? Algunos dicen, pues porque me trajeron a la iglesia, pero en realidad yo no soy de aquí, ¿no? Yo soy, no sé de dónde, pero no soy de aquí. Te tengo una noticia. Si tú estás aquí, es porque Él quiso que estés aquí. Es su amor y su misericordia quien ha movido los hilos de tu vida.
Yo siempre platico esto. A mí me llevaron de 7 años a una iglesia cristiana. Nunca más volví a una iglesia cristiana hasta que tenía yo 28 años. ¿Sí? Y desde mis 28 años hasta el día de hoy no he dejado de ir a la iglesia. Pero pasaron muchísimos años para que yo fuera a una iglesia cristiana. ¿Sí? ¿Quién hiló los hilos de mi vida durante todos esos años? Dios. Nunca hubiera podido ser el ser humano, ni mucho menos yo misma. Fue Dios. Si tú estás recibiendo este mensaje, es porque Dios quiere que lo recibas, porque ya eres de Él. ¿Sí? ¿Por qué yo? Siempre nos vamos a preguntar y si vamos a decir, no, pues no sé por qué yo. Pero hoy quiero animarte a que no te preguntes por qué yo, sino empieces a preguntarte ¿para qué yo? Cuando tú ya tienes la identidad y has aceptado que tú eres de Dios, que Dios ha pagado un precio para que estés en donde Él, no tienes que decir ¿por qué yo? ¿Qué habrá visto Dios en mí? Ay, a lo mejor fue, no sé, que le di de comer a alguien en la calle, que he sido buena gente, no sé, a lo mejor Dios vio algo bueno en mí. No, pregúntate ahora, ¿para qué yo? ¿Para qué yo estoy en Gilroy, California? ¿Para qué yo estoy en esta iglesia? ¿Para qué yo tuve 4 hijos? ¿Para qué yo estoy casada con este hombre? ¿Por qué estoy con esta mujer? ¿Para qué yo tuve que ir a la universidad y estudiar lo que estudié? ¿Para qué yo tengo el don de hacer negocio y dinero? ¿Para qué? No por qué. Vamos entendiendo. Porque todos aquí somos diferentes para la gloria de Dios. Imagínense que todos fuéramos iguales. Amados igual por Dios. Amén. Dice Efesios 2 del 19-22. Así que ustedes, los gentiles somos nosotros. ¿Sí entienden ese término? Gentiles. Gentiles no judíos. No somos judíos. Y el evangelio era de puros judíos. Toda la iglesia primitiva eran judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Jesús era judío. Pero una vez que se estableció la iglesia, se miró la necesidad de extender el evangelio a todo aquel fuera de lo que era el círculo judío. Y se llevó a los gentiles. Nosotros prácticamente somos gentiles. Cuando la Biblia dice gentiles, eso somos tú y yo. ¿Sí? Porque ¿aquí hay algún judío? No, ¿verdad? Ok. Efesios 2 del 19 al 22. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Cuando Jesús va al templo y dice esas palabras, en 3 días voy a derrubar este templo. Pero dijo, este templo va a caer y no habrá piedra sobre piedra en este templo, pero en 3 días yo lo voy a construir. Lo que estaba hablando era de que cuando Él resucitara, se iba a comenzar la construcción del nuevo templo. ¿Qué es el templo? El lugar donde habita Dios. ¿Sí? Y Efesios nos explica clarito. El que no lo entiende de veras es que de plano, ¿verdad? Pero en Efesios está clarito que tú y yo somos parte de ese templo. Somos el lugar donde Dios habita a través de su Espíritu. ¿Sí? Es su Espíritu en ti el que te hace parte de la familia de Dios. ¿Sí? Es el que te hace
No más extranjero, sino ciudadano del reino de Dios, de las funciones de Dios. Eres parte de, imagínate que tú eres una roca o una piedrita, como tú te quieras poner, ¿sí? ¿Cómo está tu piedra? Media deformada, le falta trabajo. Si tú vas a hacer una casa o una barda de puras piedras, ¿cómo es que tú puedes juntar cada piedra? ¿Cómo es que tú tienes que buscar piedras que amolden con otras piedras para formar una barda de piedras? Es un trabajo complicado, porque cada piedra es diferente y cada piedra tiene su diferente tipo de material y etcétera, ¿o no? Imagínense en Estados Unidos que Dios quiere hacer iglesia con nicaragüenses, colombianos, mexicanos, chilenos, americanos, pochos, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? De muchos años, jóvenes, niños, adultos. Eso es la iglesia, eso es el templo de Dios, que tú y yo venimos a ser personas sumamente diferentes, con una esencia única, pero unidos de tal forma, dice la palabra, cuidadosamente, para poder ser el templo de Dios. Repite conmigo: Dios vive en mí. Dios vive en mí. Si tú no crees eso, nadie lo puede creer por ti. ¿Hay alguien que te deba de convencer? La palabra es clara. El Espíritu es poderoso. Déjate convencer. Dios vive en ti. Amén. Decíamos, ¿para qué yo? Bueno, para habitar Dios en nosotros, para mostrarse al mundo a través de nosotros, para traer luz a este mundo de oscuridad, para traer orden en el desorden, para ser el reflejo de Él en esta tierra, la cual no lo conoce. Si tú te pones a pensar y tienes más de 20 personas alrededor de tu vida que no conocen a Dios, ¿sí o no? O más. Así que síguete preguntando todos los días cuando te levantes y te mires al espejo. No es quién soy, es para qué soy. Si tú habitas en mí, cuando tú te miras al espejo, yo a veces, bueno, van a decir que estoy loca, mejor no digo. Pero cuando yo paso tiempo orando, mucho tiempo orando, usualmente cuando pasas en la presencia de Dios lloras mucho, ¿verdad? Es la presencia, o sea, no puedes contener, ¿verdad? Y lloras, y me encanta cuando ya termino la oración y ya me voy a limpiar y me veo al espejo, siempre veo mis ojos y siento que veo a Jesús. ¿No me creen? Háganlo. ¿No me creen? Háganlo. Van a decir, la pastora no está tan loca. Sí, es cierto, tu mirada es diferente. Él transforma todo en ti de adentro hacia afuera. ¿Sí? A lo mejor tus hijos van a decir que eres una bruja. A lo mejor tu esposo te dice que eres una mala esposa, una quién sabe qué. Pero cuando tú te miras a los ojos después de estar en la presencia de Dios y haber sido abrazada por su amor, ¿tú a quién miras? ¿A la bruja? ¿A quién miras? A Dios. La opinión de los demás se desvanece por completo cuando tú sabes quién está en ti. Amén. ¿Seguimos? Entonces, la palabra dice que nosotros somos el templo de Dios y somos parte de la familia de Dios. Y si tú te preguntas, ¿realmente yo soy todo eso? Y entonces, ¿por qué me va tan mal? ¿No? ¿Por qué se me ponchan las llantas del carro? ¿Por qué mi carro se descompuso? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué tengo tantos problemas con mi cónyuge? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿No? ¿Por qué todo es tan complicado? ¿Realmente yo soy todo lo que la Biblia dice? Ese es el detalle cuando tú no tienes identidad. ¿Sí? Cuando tú no tienes identidad, tú solamente te vas a ver a ti y todos tus problemas. ¿Sí?
Cuando tú tienes identidad y tu espejo está inclinado hacia Dios, tú vas a saber que a pesar de todo lo que pasa en tu vida, tú sabes quién eres tú y que tú vas a poder con todo lo que te venga porque Cristo Jesús está contigo. Ya no peleas tú, ya pelea Él por ti. Y si hay algo que no te gusta que está pasando es porque Dios está formando algo en ti. Si la cosa está muy inclinada y no puedes y te falta el aire, tú sabes porque Dios te está entrenando para algo especial en tu vida. Todo gira alrededor de lo que Dios está haciendo, no acerca de qué es lo que tú opinas de ti. Amén. Romanos 8 del 12 al 16 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice de miedo, al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿A alguien le da alegría esta grandiosa noticia? ¿Sí? Romanos nos explica que nosotros estábamos muertos, que nosotros estábamos perdidos, pero que por las misericordias de Dios, Dios une el espíritu del Hijo, el espíritu que levantó al Hijo de la muerte, cuando Jesús muere. ¿Sí? Y ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo espíritu que Dios va a usar para levantarte a ti de la muerte, para que tú tengas el poder. Tú en tus fuerzas no vas a poder con tu vida pecaminosa. Tú necesitas el espíritu del Hijo. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas el Espíritu de Dios en ti para que te ayude contra todos los pecados, contra todas las tentaciones, contra todas las cadenas de maldiciones que están moviéndose en tu vida y que no te dejan llegar a donde Dios quiere que llegues. No es con tus fuerzas, sino con el poder del Espíritu. Ahora, ese Espíritu viene a nosotros por este concepto de adopción. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que ha adoptado a alguien? No. ¿Hay alguien que ha sido adoptado? No. En nuestra cultura es muy difícil, es muy lejana la idea acerca de la adopción. ¿Sí? Hay algunos que a lo mejor se casan con alguien que ya tiene hijos y bueno, la pareja se viene a convertir en los padrastros o papás de esos niños, ¿verdad? Pero realmente fueron a un abogado, hicieron el trámite de adopción y te doy mi apellido y ahora tú eres mi hijo. No, ¿verdad? Muy difícil. En nuestra cultura casi no hay, no tenemos cultura de adopción. Por lo tanto, como no la tenemos, muy poco vamos a entender, ¿verdad? O no hemos entendido el concepto de que Dios nos adoptó a nosotros, que tú y yo somos hijos adoptivos. ¿Sí? ¿Por qué? Es muy importante entender esto, porque en el trasfondo católico o tradicional que nosotros muchos traíamos de donde nacimos y lo que sea, nos dieron por un hecho que nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos, hasta los más peores asesinos, hasta los narcotraficantes, hasta las brujas, hasta todo el mundo es hijo de Dios. Es que todos somos hijos de Dios, ¿o no? Y decir que no lo son es una ofensa muy grande. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Claro, si no leen la Biblia nunca, pues ellos lo más fácil es decir, sí soy hijo de Dios, ¿verdad? Porque es lo que me dijo mi mamá, es lo que me dijo mi abuela y es lo que me han dicho todo el mundo, que todos somos hijos de Dios. Pero la realidad
es que solamente los que tienen el espíritu del Hijo son llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos el espíritu porque hemos creído en el Hijo, pero también porque hemos creído en que el Dios Padre nos ha adoptado como hijos de Dios. Obviamente ninguno de los que estamos aquí éramos hijos de Dios, ¿sí? Pero por su amor y su misericordia que se extendió para sacarnos de allí, es que ahora somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Cuando tú te miras al espejo, ¿tú te miras como hijo o no? Me miro como hijo de mi papá o de mi mamá, ¿no? Pero no, muy raramente me veo como hijo. Dice en Romanos 8:17, dice, así que como somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, ¿qué creen? También vamos a participar de su sufrimiento. Y aquí es donde viene la parte incómoda, ¿verdad? Porque qué rico es decir, yo soy hija de Dios. Ay, no me importa que hablen de mí, yo soy hija de Dios. ¿No? Ay, no me importa, yo soy hija de Dios. ¿Sí? Pero dice, si somos hijos de Dios, también vamos a ser partícipes del sufrimiento de Cristo. ¿Cuál fue el sufrimiento de Cristo? Lo mataron por decir que era hijo de Dios. Era una herejía imperdonable para los judíos y lo llevaron a la cruz, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que a nosotros nos puede pasar si decimos que somos hijos de Dios? ¿Sí? Y entonces aquí es donde nos quedamos atorados en la frontera. Dios, yo quiero estar acá, de veras que te amo, pero tráeme a mi papá, a mi mamá, a todos mis hermanos, a mis tíos, porque si no yo me voy a terminar yendo con ellos, que yo no puedo vivir sin ellos. ¿Sí? Y no queremos ser partícipes del sufrimiento de Jesús, de que te lleven a la cruz, de que te juzguen, que te rechacen, que hablen, que te digan, ay sí la cristiana, ay sí la... Allá en México le dicen, ay sí las testigos de Jehová, ahora ya, puro Jehová, Jehová, ¿no? ¿A quiénes les hacían burla de eso? Ay, ahora pura iglesia, ay es que ahora puro Dios, ¿no? Y entonces mucha gente dice, no, mejor ahí nos vemos Dios, mejor me quedo de este lado de la frontera, si así va a estar de duro los trancazos acá, mejor me quedo allá, ¿sí? Y no entendemos que también nosotros tenemos que pasar por un sufrimiento para alcanzar la identidad de Dios. Nosotros vamos a ser criticados, se van a burlar de nosotros, nos van a rechazar, nos van a apedrear, nos van a llamar nombres, pero después nos van a empezar a escuchar, después nos van a empezar a seguir y después van a querer todo lo que tú tienes. Y cuando quieran todo lo que tú tienes, que encuentren a Dios. ¿No es eso maravilloso? ¿No así le pasó a Dios? ¿No así le pasó a Jesús? Amén. Gálatas 4:17 dice así, piénsenlo de la siguiente manera, si un padre muere y deja una herencia a su hijo pequeño, esos niños no están en menor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de sus padres, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios
hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, en el cual nos impulsa a clamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. ¿No es maravilloso? Sí, dale un aplauso al Señor. Amén. Básicamente lo que está hablando en Gálatas es que cuando un niño que tiene mucho dinero sus padres, y sus padres mueren, ¿sí? Ese niño lo tienen sus tutores que mantener bajo orden, ¿verdad? No te podemos dar todas las riquezas de tus padres hasta que cumplas la mayor de edad, ¿verdad? Dice, eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros estábamos de esclavos del pecado, vivíamos de cierta forma que nuestro límite era nuestra naturaleza humana, ¿sí? Pero dice, pero llegó el tiempo donde quien nos libera de esa naturaleza humana, que ya tú vas a ser más allá, como dice la serie del espejo, cuando tú ya vas a pasar de aquí a allá, es porque el Señor trajo un título así de grandote y vino y dijo: aquí traigo este título que dice que yo adopto a esta criatura, y esta criatura ahora ya no será más esclava del pecado, ahora es libre porque yo soy su dueño y en mí hay libertad, y ahora es hijo de Dios. ¿Sí? En el mundo espiritual, literal, eso es lo que pasó en el momento que tú decidiste recibir al Señor en tu vida. Del momento que tú decidiste entregar tu corazón a Dios. Del momento que tú dijiste: ¿sabes qué, Señor? Quiero pasar de esta vida de oscuridad a esta vida, a una vida contigo. Contigo. Tu lugar en Dios es con Jesús. ¿Sí? Contigo, unido a Cristo Jesús. Así que en esta vida va a haber mucha gente que va a adoptar de una forma equivocada hijos, ¿sí? Yo vi una serie en Netflix de unos padres que adoptaron la primera niña china en España y la mataron, ¿sí? Y muchos, ¿para qué la adoptan si la matan? ¿Para qué lo adoptan? La adoptan si los van a violentar, ¿sí? La naturaleza humana es terrible. Aun cuando aparentemente unos padres aman tanto a sus hijos que son capaces de adoptar, aún allí tú puedes ver la miseria humana que hay. Pero en Dios no es así. Él nos muestra una y otra vez su amor por nosotros. Cuando nosotros no éramos parte de su familia, cuando nosotros éramos considerados enemigos de Dios, cuando nosotros éramos del montón, Él extendió su brazo de misericordia y dijo: vente, tú ahora eres parte de mi familia, eres hijo mío. Eso es la adopción de Dios. Así que quiero preguntarte algo. ¿Por qué? O pregúntate tú, ¿por qué Dios me adoptaría a mí? ¿Por qué Dios va a querer adoptarme a mí? ¿Qué hay de especial? ¿Qué tengo de especial yo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Sí? Dejen que Samuelito llore. Estoy acá. ¿Sí? Pregúntate esta pregunta. En serio, pregúntate: ¿por qué Dios querría adoptarme a mí? Cuando gente va a querer adoptar, siempre tienen que adoptar niños menores de 8 años, porque si adoptan de más de 8 años ya vienen maleados, ¿cierto o no? Y entonces ya no hay niños que quieran ser adoptados después de los 8 años. Hay incluso padres que solo quieren recién nacidos, recién saliditos del horno, porque vienen limpios, ¿verdad? Y entonces, como no hay niños limpios, entonces prefieren no tener hijos y no adoptar. Yo conozco varios, porque no pueden tener ellos hijos, entonces no quieren adoptar los hijos de nadie más, ¿sí? ¿Por qué Dios querría adoptarme a mí a mis 28 años? Cuando estaba yo en mi peor momento. ¿Por qué Dios querría adoptarte a ti? ¿Por qué?
Dios en esa forma muestra su gran amor por nosotros. ¿Sí? Que a pesar de todo lo mal que nosotros estábamos y todo lo maleados que estábamos, Dios aún decidió así adoptar nuestras vidas. Así que les voy a mostrar un clip de una película que se llama Diamantes de Sangre. Y este clip muestra una escena de una guerra que hubo en África, y donde bandas de violencia venían y raptaban niños y los enseñaban a usar armas, los drogaban, y etcétera, etcétera, y los enseñaban a matar y a hacer muchas cosas malas. Y esta escena muestra el momento en que el padre se topa con su hijo, y miren lo que sucede. Yambe, ¿qué estás haciendo? Bella Dia Bandi, de la tribu Mende, no lo olvides. Eres un niño bueno que ama el soccer y la escuela. Tu madre te ama muchísimo. Te espera junto al fuego preparando plátanos y estofado de palma roja con tu hermana Ñanda. Y con el nuevo bebé. Las vacas te están esperando. Y Babú, el perro salvaje que no obedece a nadie más que a ti. Sé que te obligaron a hacer cosas malas, pero no eres malo. Yo soy tu padre, que te ama. Y vendrás a casa conmigo para ser mi hijo de nuevo. Tú no eres malo. Sí, tú no eres desechable. Quita esa mentira de que tú no vales la pena. Quita esa idea de que eres abandonado por Dios y que quizás todo lo malo que te ha pasado es porque Dios te dejó. Hoy quiero invitarte a que aceptes la adopción del Señor. Él ya te aceptó. Él ya pagó el precio por ti. Hoy es el día de dejar que el Espíritu te impulse a decir: Abba, Padre, que significa papito, papito. Así que quiero animarte hoy, que tomes muy en serio la prédica de hoy. Siempre son importantes, pero hoy es algo personal, es algo profundo acerca de quién tú eres para Dios. Y para Dios, aunque quizás tú hagas cosas malas, todavía pienses que no estás listo, eso no es lo que eres para Dios. Eso no es lo que Dios mira en ti. Dios quiere invitarte a que hoy recibas a Dios. Una vez nuestro pastor dijo: ¿cuál es la posición de los hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra posición delante del Padre? Y nuestra posición es esta. Cuando un niño llega con papito, le dice: brazos, brazos, y le alza los brazos a papá. ¿Sí? Esa es tu posición. Alza tus brazos al Padre y dile: aquí estoy, Abba, aquí estoy, papito.
Regresa a casa. Regresa al lugar. Regresa a la luz. Regresa a la vida. Regresa a ser parte de la familia de tu Padre que tanto te ama. Ponte de pie. Si tú estás aquí, es porque Dios te trajo. Dios tiene esto para ti. Así que yo quiero hacer un llamado para ti hoy. Si tú quieres los brazos del Padre, alza tus brazos para pedirle sus brazos. Quizás nunca has alzado tus brazos. Cierra los ojos. Te da pena los prejuicios en tu mente, pero hoy alza los brazos por el amor de Dios. Clama, Abba Padre. Clama, Abba Padre. Papito, dile: aquí estoy. Quiero regresar a ti. Me fui, no sabía, no supe, pero hoy quiero estar en ti. Quiero ser libre en ti. Quiero ser libre en ti. Quiero ser libre en ti. Yo solo sé Así es. que yo soy su hijo. Sí, Señor. Y tú eres mi padre. Y mi padre me ama. Vamos, repítelo. Solo sé